día a día. Pero al menos preocupa y la señal de alarma se enciende. Vamos a tomar contacto con Miguel Widorovich, que está allí justamente en Israel, en Tel Aviv. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches para vos, ¿no? Hola, buenas noches para mí. ¿Cómo están, Viviana, Diego? Un placer, como siempre. Bueno, contanos, rebrote, pero nos decía Diego, tampoco es para alarmarse tanto, pero no hay que relajarse. A ver, en Israel se está hablando de una segunda ola de coronavirus. Por supuesto que en comparación con otros países los números son bajos, pero dentro de lo que tiene que ver con Israel los números son altos y les voy a explicar por qué. Están habiendo entre 300 y 600 casos diarios y se espera para la semana que viene más de 1000 casos. Claro. El número de 300 y 600 es comparable a los números de abril, que estábamos en plena cuarentena y en pleno aislamiento. Se asemejan igual los números. Mayo fue un mes tranquilo, hubo entre 5 y 30 casos por día, ahora estamos hablando de 500 casos por día. Y la segunda ola que se esperaba para el invierno israelí, que es noviembre-diciembre, se está llevando a cabo ahora mismo. Bien, bien. Recordemos una cosa simplemente para poner en contexto. En general, en las pandemias anteriores, particularmente la de 1918, la segunda ola fue peor que la primera. Eso como contexto general. Contexto particular, la cifra global que están manejando en Israel es un poco más de 23.000 diagnósticos totales de coronavirus, lo que saca al país del tope del cuadro, ¿no? De arriba de 100.000, arriba de 50.000, etcétera. Pero claro, también acá hay un juego que me gustaría tratar de entender, porque por un lado están los casos en Cisjordania, en Gaza y en Israel propiamente dicho. Y son como tres pandemias distintas, ¿no? Sí, exactamente, son tres pandemias distintas. De todas formas, Israel está colaborando tanto con Palestina como con Gaza, con Cisjordania y Gaza, en lo que tiene que ver con el tratamiento del COVID. Si les parece, les cuento brevemente cuál es la diferencia y por qué ahora Israel no está aplicando las mismas medidas que aplicó para la primera ola. Claro, esa es la pregunta. Los mismos. Bueno, la principal diferencia es que hay muchísimos casos, como dijimos recién, pero hay muy pocos casos graves y hay muy pocas muertes, con lo cual no hace falta las restricciones que se tuvieron entonces, no se están teniendo ahora. ¿Y por qué es esto? La principal hipótesis que se está investigando es la posibilidad de que el virus haya mutado y sea menos agresivo del que solía ser. Porque además de esto está afectando principalmente a niños y jóvenes y no tanto a adultos mayores, como vimos en la primera ola de la pandemia. Mirá vos lo que nos estás contando, Miguel. Digo, siempre comparamos y decimos con Diego, bueno, hablamos con vos, hablamos con Italia, España, México, Perú, para saber, bueno, qué es lo que está sucediendo con el virus. Nosotros acá en Argentina estamos como corriendo detrás, ¿no? Ahora, deja de afectar tanto, vos me decís, al menos ahí, a los adultos mayores. Diego, mirá lo que nos dice Miguel, empieza a afectar a los chicos. No, y agrego un dato más, un titular de medios estadounidenses de hace poquitísimo rato, de último momento, es la evaluación que están haciendo en la segunda ola en Estados Unidos, que también se bajó drásticamente la edad promedio, la edad mediana en realidad, de los diagnósticos que están haciendo en esta segunda ola estadounidense. Algo curioso que infectológicamente no tendría que tener por qué conexión con Israel, porque los países están totalmente desconectados desde hace meses, ¿no? Pero la edad promedio en algunos estados de Estados Unidos bajó de 65 años el diagnóstico a 35. ¿Esto es lo que pasa en Israel, Miguel? Sí, de todas formas quiero aclarar algo, porque si bien estamos hablando del virus de Estados Unidos, en Israel el 70% de los casos está comprobado que provinieron de Estados Unidos. Ah, mirá. Qué interesante. Con lo cual, ojo con este dato, porque en el momento en que hasta donde se pudo ingresar gente, ingresaron muchísimas personas de Estados Unidos y fue un foco infeccioso importante. Ahora, con estos datos que nos estás dando, que insisto, no sé si son súper alarmantes, pero hay que mirarlos con cautela. ¿Qué medidas está tomando el gobierno, digamos? ¿Se retrocede de fase? ¿Se cierran colegios? ¿A las playas uno puede ir habitualmente? ¿Qué cambió? Nada de lo que abrió en su momento cerró hasta ahora. Quiere decir, siguen abiertos comercios, playas, shoppings. La vida normal sigue. Sí, lo que se hizo es mucho más hincapié en las medidas de higiene, el aislamiento y el barbijo, que sigue siendo obligatorio desde ya. Entonces, lo que se hizo fue aumentar la cantidad de testeos. Hay entre 12.000 y 18.000 testeos por día.
aumentaron los controles y aumentaron también las multas. La multa por no usar barbijo se duplicó. Y aparte de eso, se reabrieron salas de hospitales que estaban dedicadas al coronavirus y hoteles dedicados a albergar a la gente, a los residentes israelíes, que llegan al país y no tienen dónde hacer la cuarentena, se quedan en hoteles. Esas son las principales medidas. Pero nada volvió atrás y de hecho, en las playas, en los bares y en los boliches, la verdad es que se ven muy pocos barbijos. Primero, por un lado se ven pocos barbijos, Michelle, y por el otro me gustaría saber si lo que estabas documentando hace algunos días de reapertura al turismo interno también sigue estable, digamos, sin cambios. No, se suponía que el aeropuerto Ben Gurión, el principal aeropuerto de Tel Aviv, iba a abrir a mediados de junio. Ya estamos en julio y se postergó para el 1 de agosto y recién ahí se va a hacer una nueva evaluación. Hasta el momento solamente pueden ingresar residentes israelíes, ciudadanos israelíes. No se reabrió el turismo ni se va a reabrir hasta el 1 de agosto. Michelle, gracias como siempre por todo tu informe impecable. No podemos decir lo contrario. Te mandamos un beso enorme. Que descanses. Muy buenas noches. Michelle Wedorowicz, colega, siempre con la última información relacionada de cómo se está viviendo y manejando la pandemia también en Israel. Diego, lo decíamos al comienzo del